¿Cómo está, Iglesia del Señor Jesucristo? Quiero compartir una palabra bastante sencilla, como siempre, pero sé que va a haber una explosión de poder ahí bastante fuerte. Y no va a mover tu cimiento cristiano, sí va a mover y va a arrancar, va a destruir todo lo que no es la palabra de Dios. Y va a dejar lo que Dios ha cimentado en tu corazón, en tu vida, para bendecirnos de todo corazón. Gracias, Señor, por eso. Así que quiero compartir un poquito. Todo este preámbulo que voy a compartir es para saber qué es la fe, cómo se mueve la fe, cómo actúa la fe, de dónde viene la fe. Así que tengo que darte un argumento y bueno, inicialmente quiero compartirte que lo que te ministramos está basado en la palabra y en la experiencia, pero cuando la experiencia quiere detener a la palabra, entonces anula la experiencia y fluye la palabra. Como dice la Escritura en Romanos 12:2, cambia tu mente y cambiará tus circunstancias. Es decir, es necesario que dejar los rudimentos, dice la Escritura en Romanos 12:2, lo antiguo, lo que está estorbando, y renovarse en el espíritu de nuestra mente, que la mente se renueve para que se cumpla el propósito. Porque siempre hay un update, o sea, siempre hay una actualización de parte del Dios viviente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nunca es lo mismo. En un tiempo estaba la vieja guardia, en donde se cumplía el ministerio apostólico y Dios hacía lo que tenía que hacer. Pero en este tiempo está la nueva guardia apostólica, y esta nueva guardia apostólica tiene una comisión, como lo tuvo la vieja guardia apostólica. Ahora es la nueva guardia, y según la Escritura, que dice que la gloria postrera es mayor que la primera, es decir, que nunca la unción, la revelación, el poder de lo alto, lo que Dios aplica en un tiempo posterior, nunca es igual al anterior. Es decir, dice la palabra que vamos de gloria en gloria y poder en poder si veremos a Dios en Sión. Es decir, siempre la gloria de Dios que se va a manifestar en el último segundo en este tiempo es mayor que la anterior. Aleluya. Por lo tanto, el ministerio, la vieja guardia cumplió un nivel de poder y de unción, y ahora esta nueva guardia tiene un nivel de poder y de unción, de revelación, de fundamento, más poderoso que el anterior. Aleluya. Y por eso es tan importantísimo que la vieja guardia respalde a esta nueva guardia apostólica, profética de las naciones, por lo que Dios está haciendo. Tengo un respaldo musical, profético, en donde perfora esta palabra, este salmo profético, esta adoración, cumple la palabra de Isaías 25:7, donde se rasga el velo para que descienda la gloria de Dios desde el tercer cielo, destruyendo, rasgando el velo del segundo cielo, llegando al primer cielo y tocando nuestro corazón y cambiando nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, y levantándonos en el poder del Espíritu. Aleluya. Aquí tengo una palabra para comenzar fuerte, después lo vamos a seguir. Dice en 1 de Pedro 4:11, vamos a ver varias versiones en este sentido. La Biblia al día dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos. Hay una versión que se llama Castilla, dice lo siguiente de 1 de Pedro 4:11, el que predica, hágalo como quien profiere palabras de Dios. El que ejerce un ministerio, como quien tiene poder otorgado por Dios. En todas las cosas será Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La otra versión, Reina Valera 60, dice 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí habla 2 puntos, después voy a ministrar esto, pero quiero soltarlo en el aire ahí. Dice 2 cosas: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 2, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Aleluya. Sigamos entonces. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, sobre todo en el área cristiana, y Dios me dio un propósito, Dios me dio un fundamento y Dios me dio una revelación multiforme. Hay algunos que dicen, no, tiene que hacer esto porque la fe funciona así. Algunas veces tiene que estar primero la voz, la verdad que tiene que estar primero. La Escritura vamos a compartir también esto, que primero, que antes que venga la fe, está la palabra. ¿En dónde salió eso? Sale en Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y tienes que ponerla al revés, porque dice que la consecuencia del oír la palabra es que venga el mensaje y toque el corazón de una persona y crea fe. Eso dice la Escritura en Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, eso está al revés. Tienes que poner la lógica, la consecuencia. Consecuencia. Primero viene la voz de Dios. La consecuencia es que viene la voz. Dice, la fe viene por oír y oír por la palabra. Es decir, que viene la palabra, crea un oído espiritual en nuestro espíritu, y ahí se deposita en un depósito especial en donde tiene que estar la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra viene, viaja, crea a Dios. El Espíritu Santo crea un oído espiritual en nuestras vidas, en nuestro espíritu, y ahí hay un depósito en donde nos pone la fe. Krita Mabora Pinda Saca la Pachanda. Vamos a analizar eso. Entonces, en ese sentido, aunque hay gente que incluso no va a creer, pero por medio del poder, Dios lo va a hacer igual. Aleluya. Dice la palabra que Jesucristo estaba, después lo busco esto, pero es una palabra que está fluyendo. Dice que las cosas que yo hago, ustedes las harán, pero harán cosas mayores que yo, porque yo voy al Padre. Eso lo dijo cuando estaba en la tierra. Entonces, como ahora está en el Padre, está en la presencia del Padre, nosotros hacemos cosas mayores. ¿En qué sentido? En el poder de lo alto, en el evangelismo, en el ministerio apostólico, profético, evangelito, pastoral, de doctorado o de maestría. Puede fluir un poder mayor. Siempre la gloria es para Dios, siempre la gloria, la alabanza es para Dios, siempre no es para Dios. Es el único que merece toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la majestad, el reino al imperio, y su nombre es Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el principio y es el fin. Él es el amén. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito de toda creación. Él es el alfa y la omega. Aleluya. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Esto es mi argumento para ti. Gloria a Jesús. Eso está fluyendo. No lo tengo escrito. Está fluyendo ahora. Ahora esto es lo que vamos a hacer. Es ministrado. Voy a soltarte la palabra. Entonces yo fui comisionado por un propósito, un fundamento y una revelación. Cada uno de nosotros es bastante similar. Hay algunos que tienen una revelación solamente. Pero en mi caso hay una revelación multiforme, es decir, múltiple. Hay un propósito, hay un fundamento y hay una revelación multiforme para mi vida. En un propósito para mí, dice en Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es Reina Valera, versión Reina Valera. Dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ese es el propósito. Y aquí comparten Efesios capítulo 1, versículo 3, 4, 5, después al 11, 2 y 13, que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora lo leo. Dice Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 11 del capítulo 1 de Efesios dice, en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está fluyendo. Propósito. Bendito Dios, aleluya, propósito. Es cumplir un objetivo. Dios me mandó un propósito. Yo lo conozco y lo estoy viviendo. Eso es para todo. Esto es doctrina, esto es teología revelacional, esto es doctrina apostólica, esto es Biblia. Quiero compartir eso. Bendito el nombre del Señor. Hay un fundamento también. Entonces, quiero basarme en la Escritura y quiero darte unos versículos bíblicos que lo tengo por acá. Entonces, en los versículos bíblicos, la Biblia dice, un respaldo, un bautismo de la Escritura. Te sale Efesios 2:20, Romanos 10 del 17 al 18, 1 Corintios 3 del 11, versículo 11 al versículo 20, Romanos 12:2, Efesios 1 del 1 al 23, Génesis 1 del 1 al 31, Eclesiastés 3, 1 al 8, Amós 3:7. Amós 3:7 dice, Dios hará nada sin que revele su secreto a su siervo los profetas. 1 Corintios 3:11, Marcos 16 del 14 al 18, Lucas 24 al 36 al 49, Juan 20 del 19 al 23, Isaías 44:7, 1 Corintios 12 del 1, todo el capítulo de 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 28, Mateo 10, 1 al 4, donde dice, el Señor, sus discípulos transforma en apóstoles, Génesis 17, 5, Salmo 82, 1, donde dice que somos dioses pero moriremos como seres humanos, en Salmo 82 del 6 al 7, Génesis 28 del 10 al 17, del 17, segunda de Reyes 3, 15 al 17, Isaías 25, 7, en donde dice que se va a regalar el verlo en las naciones, para que venga la gloria del Señor. Segunda Crónica 7, 1, donde se ora, aleluya, al Señor y cae el poder de Dios. Génesis 28, donde Jacob le aparece la gloria del Señor y ve a los ángeles con una escalera gigante donde conecta a Dios hasta Dios al final y comienzan a subir y a bajar los ángeles de Dios. No lo estoy viendo, los versículos, estoy viendo solamente el versículo y me estoy acordando de lo que Dios está diciendo sobre cada versículo. Salmo 138, versículo 8 que tengo compartido, Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47, la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo. Hechos 13, del 1 al 3, donde está el ministerio apostólico profético en Antioquía. Romanos 13 sobre la autoridad, Hebreos 3 donde se habla, Hebreos 3 del 1 al 6 se habla sobre el apostolado de Jesucristo, que Jesucristo es apóstol y somos sacerdotes, y también habla de que Moisés es apóstol. Éxodo 3, 11 al 14 y habla de lo que Dios por ser me dio, y le dice lo siguiente: Señora, ¿quién le digo? ¿Quién le digo que me envió? Eso lo dice el apóstol Moisés al Todopoderoso. Y Dios le dice, bueno, dile que el yo soy te ha enviado. En esa estoy yo. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Aleluya. Isaías 66:7 al 13. Hechos de los Apóstoles 11 del 1 al 2. Hechos de los Apóstoles 13 del 1 al 3. Dice, lo había puesto en Romanos 10. Romanos 17, Efesios 3:20, dice Efesios 3:20, no está escrito, solamente está fluyendo. Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y ahí vuelvo a lo mismo, porque algunos dicen, no, se hace así de esta forma. No, si Dios lo hace como Él quiere, aleluya, como quiera fluir, y como te digo, que la unción, que la revelación, como el poder de lo alto manifestado en esta nueva generación apostólica profética, en esta nueva generación, de esta nueva guardia apostólica, es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que la anterior. Va a ser así. Después yo me voy a ir con el Señor, va a terminar este tiempo un tiempo en la tierra, me voy en el paraíso, y los ministerios que vengan después de mí van a ser superiores a mí. ¿Por qué? Porque es el principio divino, que siempre el ministerio que viene después es mayor, aleluya, en una variedad o en múltiples formas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ramakando lo basai. También está Joel 2 del 28 al 32.
el derramamiento del Espíritu. Hechos 1:8, y recibiréis poder. Hechos 2:1, donde se derrama el Espíritu Santo. Hechos 2:1 al 4. Juan 17:22, aleluya. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Marcos 6:34 al 44. Y quería compartirte eso. Y para que podamos resistir este cambio, este switch, desde que con respecto a la fe, acuérdate que la fe viene cuando oyes la voz de Dios. Hay un nivel de fe que es humano. Este nivel de fe humano viene la gana. Algunos dicen proactividad, pero es un switch que está dentro de nuestro espíritu, que nos dice que tenemos que seguir adelante porque la vida tiene sentido, porque la vida va a estar bonita, porque más allá hay algo mejor para nosotros. Eso es fe, es una fe natural que está en nuestro espíritu, aleluya. Pero no es una fe que salva. La fe que salva y la fe que nos lleva y que nos hace salvos es la fe que viene del Espíritu y que está en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír por la rema, por la palabra de Dios. Esa palabra que dice es palabra de Dios, es la rema, es la voz directiva, y la voz del instante, es la voz creativa, es la voz de los milagros, de las señales, los prodigios, maravillas. Esa misma voz es la misma voz que estaba en Génesis capítulo 1. Y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo, hágase los animales, y Dios creó al hombre, y Dios dijo, hágase al hombre, y a la imagen de Dios lo creó, y dice Dios, y cuando dice, y dijo Dios, esa es la voz de Dios, esa es la rema de Dios, es la voz en el instante, es la voz creativa, es la voz todopoderosa. Aleluya, bendito no me soy. Y esa voz está hablando. Porque acuérdate que, o si no te acuerdas, yo te recuerdo, o yo te digo, o yo te informo, o yo te comparto, o yo te revelo, en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús, que antes no existía la Biblia, porque Biblia significa colección de libros. La Biblia fue arreglada en el año 1600, me parece, por ahí, 1400, y tiene 4000 años más o menos los manuscritos. No tiene tanta edad. Entonces, ¿cómo sabían? ¿Cómo recibían la fe los hombres y mujeres de Dios? Por transferencia directa. O Dios se les revelaba, como sale en Génesis 28, donde Jacob se queda dormido ahí. Estoy fluyendo, no lo tengo por aquí. Entonces, donde Jacob ve al ángel, ve a Dios, ¿te das cuenta? Y le aparece. Bendito nombre del Señor Jesucristo. Rama cara, lama sonda, lama chica, la mandé. Bendito nombre del Señor. Y se le aparece Dios. Se queda dormido. Génesis 28:10. Y se queda dormido y dice que tiene un sueño. Y aquí una escalera, Isaías 28:12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y sus extremos tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y serás tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. Esta es la versión Reina Valera 60. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecilla y la lanzó por señal, y derramó el aceite encima de ella. Mando, rondo, brondo, quinda, calla, van, salida, cae. Oh, aleluya, hay gloria de Dios, algo está ocurriendo. Se abrió el cielo. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está bautizando, está sumergiendo. Mando, brondo, londo, rondo, brondo, condo, sende, yende, banda, crando, soto, popre, kishinte. Hay una gloria de Dios maravillosa. Hay un bautismo de la palabra, de la revelación, del aceite, del vino. Oh, rababroba, vas a andar a la patoya.
del pan. Hay gloria de Dios, fluye Espíritu de Dios. Y Génesis 28, 19 dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, es Betel. Aleluya. Oh, Ramakanta la babasa. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cómo está? Te estoy tirando, dice, el diezmo apartaré, dice que desmar y ofrendar. Bueno, sigamos con el tema, con lo que Dios está fluyendo. Entonces, ahí estaba fluyendo la palabra, ahí no estaba la Biblia, ahí no estaba la colección de los 66 libros, ¿ve? Ahí estaba Dios hablando directamente, y la voz de Dios hablando, y cuando suelta y mueve su boca, el Dios viviente, salen palabras, y esa voz se llama rema. Es la voz directiva, creativa, la que genera prodigio y maravilla, es la misma voz de Dios que fluyó en Génesis capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. Dice que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo. Ahí está la voz de Dios. Entonces, cuando vamos a Romanos 10:17, esta es la misma voz. Y dijo Dios, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Oír la rema. Entonces, Jacob estaba ahí, y Dios habló, y Dios le creó un oído espiritual junto con un depósito en su vida, en su espíritu, para que cuando Dios viniese y le hablase nuevamente, se depositase la información, la revelación, la capacidad, aleluya, el poder, el dunamis y el exousia, la capacidad para ejercer, el derecho a ejercer, de que sea capaz de entender el lenguaje divino, que pueda oír la voz de Dios, aleluya, pueda entender la voz de Dios, aleluya. Entonces, ¿cómo viene? Dios habla, viaja por un medio, crea en el espíritu del ser humano un oído espiritual, y junto con ello, en forma instantánea, crea un depósito para que la fe se quede ahí, y crea un depósito en el cual le da capacidades divinas, aleluya, para nuevas capacidades divinas, nuevas habilidades divinas, que es la fe, que es una sustancia y que se queda. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la fe viene por el oír, y el oír la voz. La fe viene por el oír la palabra. ¿La palabra qué palabra? La palabra del Dios viviente, que es la rema. Entonces, en ese tiempo, directamente venía la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. También podemos oírlo aquí, en donde salen en Samuel capítulo 1, capítulo 2 me parece, capítulo 3, en donde el Señor llama a Samuel y le crea un depósito apostólico profético. Entonces comenzó a hablar. Dice en 1 Samuel 3:7, 3:6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. 1 Samuel 3:7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces todavía no tenía el oído ni el depósito de fe para saber que cuando Dios iba a hablar, era Él, es Él y será Él, o sea, el Dios viviente. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía no tenía el depósito de fe para creer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hay gloria de Dios. Algo está ocurriendo. Por eso es necesario que en esta hora cambies. Dice en Romanos, Reina Valera 60, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora la voy a poner en chileno o en latino, porque esa versión Reina Valera 60 que está en el españolísimo. La nueva versión internacional dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra versión en la NBLH dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. ¿Cómo yo recibo esto? La voz de Dios. Porque hay personas que pueden tener una Biblia y nunca aprenden nada. Pueden tener 30 Biblias al lado, pueden ser rodeados de Biblia, pueden ser una casa de Biblia, pero nunca la han leído, aunque la lean. Es el Logos, no es la rema. Entonces, por eso es importante también congregarse cuando uno está bajo cobertura correcta, cobertura apostólica, porque ahí va a recibir la rema que le va a dirigir, porque la rema es una palabra directiva, que le va a dirigir y va a darle la revelación correcta de lo que está escrito en el Logos, que es la Sagrada Escritura. El Logos es la Escritura. El Logos es la Escritura. El Logos es la Escritura. Son la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo yo puedo entender el Logos? Por medio de la rema. ¿Y quién tiene la rema? Apóstoles y profetas. Bendito nombre del Señor Jesucristo. Ellos tienen la rema. Y los ministros pastores que están bajo cobertura apostólica, porque hay que cumplir los protocolos. Dice lo siguiente, la Dios habla hoy, de otra versión. No vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es agradable, lo que es grato, lo que es perfecto. Mira, aquí Dios me da una rema, una voz de Dios directiva, en donde sale en Efesios. Cuando dice que hay Efesios 4:11, habla sobre los 5 ministerios y después sigue, ¿por qué pone los 5 ministerios? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que puedan cumplir su ministerio, ¿ya? Segundo, 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí comienza, o sea, este ministerio crea un espíritu de unidad apostólico y crea una unidad en el espíritu y en la fe. Y comienza a crecer el conocimiento de nuestra vida. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ve? A un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. 4:14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ve? Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Estaba fluyendo. Ramanakora Masendar la Mashanda. Aleluya. Entonces, estaba fluyendo en esto. Entonces, ¿en qué me baso esto? Esto es un preámbulo. Tengo otras versiones. Hay una PDT, dice, la versión PDT dice lo siguiente. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Es decir, cuando cambia tu mente, te estás actualizando. Es el update del Dios viviente. O sea, las tecnologías cambian, aunque no hemos tenido mucho beneficio,
Pero las tecnologías cambian, ahora cambian cada 6 meses más o menos. Tampoco vemos tanto los beneficios, pero las tecnologías cambian. Entonces, esto habla sobre el update, habla sobre la actualización de nuestra mente, del espíritu de nuestra mente. Aleluya. Dice la palabra que me parece que sale, esto que estoy fluyendo, en segunda de Corintios 10, 4 y 5. Random, broma, aquí, claro. 2 Corintios 10:4. Esto está fluyendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira lo que se puede. 2 Corintios 10:5 ahora. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene por medio de la revelación. Y la revelación viene por medio de la voz de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios habla. Dios crea un oído en nuestro espíritu y ese oído en forma simultánea ha creado un depósito donde está la fe. Y esa fe nos da la capacidad para entender la revelación, el conocimiento de Dios y seguir llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Eso es una rema. Entonces el principio de la comunicación sale hasta en la Biblia. El fundamento del principio de la comunicación es un principio. Como pasa en el colegio, es un principio de la comunicación. En el ramo del castellano, en el ramo de que hacen los niños para aprender a leer, a escribir, sinónimo, antónimo, todo eso, fundamento. Hay un principio que es el principio de la comunicación. El principio de la comunicación es el siguiente: se basa en un emisor, un mensaje y en un receptor. El emisor es quien emite, es decir, quien me envía el mensaje. El mensaje es aquello que se envía a través de ondas, palabras, señales. Y el receptor es el que recibe o quien recibe. Capta el mensaje enviado desde el emisor. Ahora, esto es vitalísimo, vital. Como Dios creó todo, creó la ley de la comunicación. Y aquí está, y aquí se aplica en Romanos 17, porque dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ves? Bendito nombre del Señor. Y quiero moverme en este Romano 17. Bendito el nombre del Señor. Y quiero hacer una comparación para ver las diferentes versiones. Dice que en Romanos 10:17, en la versión Reina Valera 60, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Biblia Hahnemann dice luego la fe por oído y el oído por medio de palabra de Cristo. La NBLH, otra versión, dice así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La Biblia Oso dice el mismo versículo. Luego la fe es por el oír y el oído por la palabra de Cristo. ¿Te diste cuenta, no? Dice en la Biblia Oso. Luego la fe es por el oír y el oído por la palabra de Cristo. Ahora por la revés. Viene la palabra de Cristo, crea el oído, te hace una capacidad de oír. ¿Para qué? Para que venga la fe y se deposite en nuestros corazones. Y ahí se desarrolle todo lo que Dios quiere darnos. Aleluya. Gálatas 5:6 me parece que dice que la fe viene por el amor. Crece por amor. Ay, voy a ir de nuevo aquí, pero estoy fluyendo. Entonces, Gálatas 5:6. Después tú lo ves, ¿ya? Vamos a ir para allá. Pero ahí me impacta Biblia del Oso, que dice que Romanos 10:17 dice que luego la fe es por el oír y el oído por la palabra de Cristo. Aquí dice claramente lo que la revelación me está diciendo. Dice que la palabra de Cristo viene, dice que hay un oído, crea un oído y el oído me hace oír, me da una capacidad divina de distinguir, de captar la señal de la voz de Dios y me crea una fe. Aleluya. La palabra dice que
la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es Hebreos 11:1. ¿Ya? Pero aquí estamos en Romanos 17. Me impactó lo que te estoy diciendo. Mira la versión Dios habla hoy, versión 2002. Dice, así pues, la fe resulta de oír el mensaje. ¿Escuchaste, iglesia? Así pues, la fe resulta de oír el mensaje, y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Aquí cuando habla la palabra de Cristo, habla de la rema, no habla de la Biblia. Habla de la voz directiva, de la voz viviente, la voz viva del Dios vivo, la voz, aunque sea redundante, la voz viva del Dios viviente. Es la voz directiva, la voz en el instante, la voz creativa, la voz que está ahora, como estamos fluyendo. Estoy fluyendo en la voz de Dios, respaldada y confirmando y dándote un oído para que puedas entender la revelación, se deposite en tu fe y te crezca el conocimiento en Cristo. Aleluya. Y se cumpla en Romanos 10:17, que es en la versión Dios habla hoy, 2002, dice que así pues la fe resulta de oír el mensaje, y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Bendito el beso. Sea necesario que de repente no te sirverá, no crece en la fe, es simplemente porque tu cobertura no tiene la capacidad de oír la voz de Dios y de transferirte la vida que trae, la vida eterna y la superpotencia que viene en ella por medio de un mensaje directo del Dios viviente, que es la rema. Y la rema lo dice la Escritura, que la tienen apóstoles y profetas. Entonces, cuando tienes la cobertura apostólica, profética, no separada, porque el profeta está bajo la cobertura del apóstol. Aleluya. Y a no ser que sea un ministerio apostólico profético, eso sí que se establece igual. ¿Ve? Y el apóstol significa que es enviado. ¿Te das cuenta? Ahora hay un error ahí que dicen que el apóstol es el que establece la iglesia. No. Ese es y después vamos a ahondarlo ahora, pero voy a soltarle igual la bomba para que destruya que mate toda la ignorancia de revelaciones demoníacas, ¿ya? Es que el concepto de apóstol la sacan de una definición, de una palabra griega sacada por los romanos, en donde se dice que el apóstol tomaba y le decían apóstol a aquel que era enviado y le daban todas las cosas para que estableciese algo, ¿ya? Pero hay un pero gigante, que apóstol significa enviado. Lo demás es agregado nomás a la palabra, a esta definición. Pero apóstol significa enviado. Porque Dios lo puso a Moisés, dice la Escritura en Romanos 3:1, Romanos 3:1 y 2. Dice que en Romanos 3, perdón, no Romano, es rectifico, es Hebreos 3:1. ¿Ya? Vamos a 3:1. Hebreos 3:1 dice, y 2. Dice, Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Y después en el versículo 2 dice que como lo ha sido Moisés. Y también explica ahí que así, aunque Moisés es apóstol, no está al nivel de Jesucristo, evidentemente. Pero apóstol se refiere a un enviado. Cuando la palabra dice en Juan 3:16, habla sobre el enviado, ¿ya? Ahí habla sobre el enviado directamente. Aleluya. Y después viene otro atributo. Pero el concepto de apóstol es enviar. Apostolado es enviado, ¿ya? Entonces hay, cuando uno es enviado, es apóstol. O sea, un profeta, si Dios lo toma y lo envía a un lugar, es un profeta que está con una unción apostólica, ¿vale? Porque está una unción una capacidad que lo está enviando a un cierto lugar. ¿Te das cuenta? Entonces yo soy un profeta apostólico, y soy un apóstol profeta porque establezco en el corazón de las personas la palabra. Aleluya. Bueno, entonces, volvamos al tema. Entonces, tenemos claro ahora que el apóstol es el enviado, ¿ya? Volvemos a este tema. Bendito el nombre de Jesús. Estábamos en Romanos
Perdón, no, dale con Romanos. Ahora no. Ahora vamos a estar en Romanos. Estábamos en Hebreos 3, versículo 1 y 2, que estábamos aclarando el concepto de definición de apóstol. ¿Ya? Ahora estamos, de nuevo entramos en Romanos, por eso me estaba tanto Romanos. Estamos de nuevo en Romanos 10:17, que es con respecto a la relación entre la fe y la voz de Dios, que es la rema. Entonces, Romanos 17, la versión Dios ha hablado, y dice, así pues, la fe resulta ser de oír el mensaje. Y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Repito, no, Dios habla hoy. Así pues, la fe resulta de oír el mensaje, y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Aleluya, bendito nombre. Hay otra versión. La PDT, mira, versión PDT de la Biblia, dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Mira, qué tremenda palabra. Es la versión PDT. Dice lo siguiente, te lo digo no. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Cuando dice que otro que habla de Cristo no es la Biblia, es una persona. Y esta persona en este caso es el Espíritu Santo. Es el Dios viviente hablando a nuestro espíritu directamente para crear la voz, para que la voz crea. ¿Qué crea? Crea el oído del espíritu y forma simultánea un depósito en donde está la fe, que es la sustancia, la capacidad para moverse en esa palabra, aleluya, y para ejecutarla, aleluya, bendito nombre de Jesús. Volvemos al punto. Entonces, Dios habla, bendito nombre de Jesús. Este era el preámbulo de la fe, para que se mueva la palabra, es decir, que tiene que estar la palabra, pero también tiene que estar la rema, la voz de Dios. O sea, las cosas no funcionan algunas veces, muchas veces, o casi todas, casi nunca funciona, es porque no tienes cobertura apostólica. Es porque no tienes la voz de Dios. Acuérdate que los apóstoles y profetas son los que oyen la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, como esto es para ti también, porque acuérdate que Dios me marcó, me comisionó con un propósito, con un fundamento, y el fundamento es Jesucristo, ¿ya? El fundamento es Jesucristo. Aleluya. El fundamento es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Entonces está, el primer punto era el propósito, ahora el segundo punto es fundamento. Y eso sale en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos hablando de fundamento. Ese es mi fundamento y yo creo que tienen la misma visión. Todos tenemos un propósito, debemos tener un fundamento y tenemos una revelación. En mi caso, una revelación multiforme, múltiple. Vamos al segundo punto. Primero era un propósito, te di el propósito, ahora un fundamento. Y cómo está fluyendo la palabra y cómo se crea en nuestro corazón, espíritu, en mi cuerpo. Y fluye con la ejecución de esa palabra. Y eso es fe. Entonces, dice un fundamento. ¿En dónde está el fundamento? 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ramakanda, 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Reina Valera 60, Efesios 2:20. Mira lo que dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo repito. Reina Valera 60, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ve? O sea, Jesucristo es el fundamento, y luego tenemos a los apóstoles y profetas. No habla sobre los profetas nomás, porque algunos dicen no, porque se cumple hasta los profetas nomás. No, pero aquí no dice solamente los profetas, porque ahí se podría tomar solamente los profetas del Antiguo Testamento.
¿Te das cuenta? Ese es un versículo raro, ¿no? O sea, porque sacan del contexto. El texto lo sacan del contexto, entonces se vuelve amorfo, se vuelve sin forma. Esto tiene forma, esto es doctrina, esto está sacado de la Biblia. Dice en Reina Valera 60, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una Biblia reina, la parte de la Reina Valera se llama Jerusalén. La Biblia de Jerusalén dice 2001, dice edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. La Biblia versión Hünemann dice sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. La versión de la Biblia LBLA dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La otra versión de la Biblia, la NBLH, dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Bando, ronda, branda, lava, sonde. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí habla de nosotros, somos el edificio. Efesios 2:22, en quien vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Bendito es el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo y apóstoles y profetas. Bendito el nombre del Señor. Por supuesto, Jesucristo es el fundamento, pero después viene apóstoles y profetas. Acuérdate, Efesios 2:20. Randa Macoroma Senda. Y quiero redondear lo que te decía antes, porque te dije que en San Juan 3:16 dice que ahí habla sobre el enviado, sobre el apóstol. Porque dice, porque de tal manera Dios dice, envió a su Hijo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Espérate, te voy a muerte con esto, espérate. Mira lo que dice en San Juan 3:16 y después el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú me dices, bueno, apóstol, mira, aquí no sale, pero el 3:17 lo dice. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué dice? Envió. Dice San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ve? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí habla sobre el apóstol, sobre el enviado. Es que quería terminar a redondear la idea de la definición de apóstol, que es enviado. San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sigamos entonces con esto. Quería redondear esto. Y aquí quiero darte un detallito sobre la administración del otro día, de la administración anterior, que dice en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Miren, lo dice. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Entonces, 1 Corintios, ese es con respecto a la otra administración. Dice en Nueva Versión Internacional, 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces íbamos a la primera. Primero, Dios da un propósito, te lo he compartido. Segundo, un fundamento, también te lo compartí. Y tercero, una revelación. Puede que te dé una revelación o te dé múltiples revelaciones. A mí Dios me ha dado múltiples revelaciones, por lo tanto el ministerio no se basa solamente en hacer un punto, que es predicar. Y yo tengo que hacer varias cosas, aleluya, que tienen el mismo objetivo.
tiene evangelismo a multitudes, tiene misiones mundiales, tiene profecía, tiene establecimiento de la iglesia en las naciones. Aleluya. Entonces, no solamente puede tener puede tener una visión, pero puede tener varias direcciones de esa visión. Y tienes que aprender, y por eso te digo que iglesia, tienes que renovarte en el entendimiento. Porque si tú eres un ministerio de la vieja guardia, vas a tener a lo mejor tu revelación y listo. Pero yo no tengo esa revelación, yo tengo una revelación multiforme. Es decir, tiene múltiples maneras, múltiples estrategias, múltiples revelaciones. El logo fluye con la rema, calzan un kairos distinto, múltiple poder, dunamis, autoridad, exousia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es distinto. La Escritura dice, incluso sale en Ezequiel capítulo 1, o sea, hasta en el Antiguo Testamento sale. O sea, no solamente la revelación puede ser múltiple y puede hacer diferentes funciones, teniendo un mismo objetivo: salvación de las almas, establecimiento del Evangelio en las naciones de la tierra, multitud de millones, miles de millones de almas salvas. ¿Dónde sale eso? Sale en Ezequiel también. La diversidad de la revelación. Mira lo que dice aquí, que Ezequiel vio la gloria del Señor, pero también ve, dice Ezequiel 1:4, y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. ¿Cómo? 4. O sea, no era una revelación. En esa revelación ve a 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. 1. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. ¿Cuántas caras? 4. ¿Cuántas alas? 4. Ezequiel 1:6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. ¿Ve? Un puro propósito. Un puro fundamento, con diferentes aristas, con diferentes estrategias, con diferentes revelaciones que llevan a un puro punto. Como así, hay 4 evangelios distintos que llevan a un mismo punto: la salvación de las almas, que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, que somos sellados por el Espíritu Santo, y que al confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. ¿Cuáles son los 4 evangelios distintos? El de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4. Así que abre tu mente a la revelación. No, si tienes que hacerlo así. Hay ministerio, como en mi caso, que tengo una multiforme gracia. Aleluya. Dios me escogió y listo. Y lo hizo. Acuérdate que esto es por gracia. No por meritocracia, no por democracia, no porque yo quiera, no, es porque Dios lo quiso nomás. No hay argumentos humanos para ello. O sea, Él tomó lo más vil, lo más malo del mundo y lo tomó para avergonzar a los más sabios. Así que toma esa palabra para ti, de mi parte, que yo soy así. Me tomó de lo más horrible y lo más malo lo que tú quieras decirme. Pero Él me tomó a mí para avergonzar a los sabios. Él me tomó a mí para ministrar de esta forma. Y tengo que convencerte, porque Dios te convence por medio de la Escritura, ¿ya? Entonces digamos con el tema. A uno tiene que predicar esto y listo. Bueno, esa es su visión, pero yo tengo una multiforme gracia. Aleluya. Ezequiel 1:6 dice lo siguiente: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, es decir, un evangelio, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y cuando dicen los pies, dice, bendito el que bienaventurado, aleluya, los pies que anuncian el evangelio de la paz. ¿Ves? Que anuncian las buenas nuevas de paz. Bienaventuranza hay para los que anuncian la buena nueva. Bienaventurados son los pies que anuncian el buen evangelio, las buenas nuevas
de salvación. Habla de los pies. Aleluya. Cuando dice la palabra en Efesios 4, 6, el capítulo 6 dice que Él pone en nuestra armadura, que nos pone, yelmo salvación, la espada del Espíritu, nuestra alma, la coraza de justicia de nuestros pechos, Señor, con tu palabra, escudo con nuestro escudo de fe, y nos calza con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí habla sobre el Evangelio también. Eso es revelación para ti. Dice lo siguiente en Ezequiel 1:7, habla de los pies, y los pies de ellos eran derechos, con una dirección nomás. Como te estaba diciendo recién, rebobina lo que te estamos compartiendo y vas a entenderlo. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿A dónde caminan? Derecho hacia adelante. Y aquí viene Ezequiel 1:10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, 1, y cara de león, 2. Al lado de derecho de esos 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo había de los 4 cara de águila. Habían 4 versiones, 4 revelaciones de un mismo sentir, de un mismo propósito, de un mismo fundamento, que Jesucristo. Aleluya. Pero habían 4 caras, 4 facetas, 4 estrategias, 4 formas. Hay diferentes formas de cumplir el Evangelio. Si Dios te dio una revelación, está bien. A mí me dio distinta. Aquí dice cara de hombre. Ese es Ezequiel 1:10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Así había los 4 cara de águilas. Sandoroba Kenda Lavasoya. Randarobo Kuri Mianda. Y analiza Ezequiel capítulo 1. Y estaban todos de acuerdo, unánime, en un mismo espíritu, como dice la palabra en Hechos del Apóstol capítulo 2, versículo 1. Unánime. O sea, estaban de acuerdo estos querubines. Y estos querubines tenían, estos seres, tenían 4 caras, 4 formas de ver la palabra, el Evangelio, como hay 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que van a un mismo punto, como te digo, el predicar el Evangelio, que se sean almas salvas y establecer el reino de Jesucristo en las naciones de la tierra. Y yo toro más y llegaba promo en ese. Bendito nombre de Jesús. Voy a terminar aquí. Después seguimos con esto, pero quería compartirte algo sobre la fe, sobre la palabra, sobre lo que es un enviado, sobre cómo llega la fe. Porque uno dice, no, sí, debe tener fe. Es que no te va a llegar fe si no tienes cobertura apostólica, no tiene la cobertura divina. Acuérdate, ¿por qué cobertura apostólica? Porque la voz viene hacia el apóstol y profeta. ¿Y dónde sale eso? En 1 Corintios 3:11, donde Jesucristo, no hay otro fundamento cual ya está puesto que Jesucristo. Y dice también la Escritura en Efesios 2:20 que el fundamento está de los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Jesucristo mismo. ¿Ya? Y ahí viene todo para abajo. Efesios 4:11 dice que Jesucristo constituyó apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Y ahí viene de Efesios 4:11 hasta el 16, te lo dice. Pero ahí habla de apóstoles y profetas también. Entonces tiene que haber una cobertura correcta para que tú ocurra lo correcto. Aleluya. Acuérdate que en Hebreos 3:1 y 2 habla sobre el apostolado o el enviado de Jesucristo, que es Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote, que es Jesucristo mismo, dice la palabra. Y en San Juan 3:17 confirma de que Dios ha sido enviado. Dios lo envió, el Padre lo envió, para que la gente no sea condenada, sino que sea salvo por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Fue enviado, y enviado es apóstol. Aleluya. Ahí te quería compartir varios puntos, así que para que pueda fluir la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por tu gran misericordia. Gracias por esta unción. Quería hablar, quería soltar rema por palabra poderosa, Señor. Y quieres enseñarnos, Dios mío. Viniste como una unción doctoral, una unción de maestría en la palabra. Rama Cora Menda Labasai, para enseñarnos
La revelación ha venido, nos ha bautizado con tu escritura, con tu palabra. Te bendecimos, Señor mío. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Sumergido en tu sangre, espíritu, en mi cuerpo, en mi alma, en tu pie, en mi vida, en mi familia. Todo lo que tenga que ver conmigo, mis finanzas, ministerio, Señor mío. Aleluya, y hagas tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pan nuestro cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Fluye, opera las señales, prodigia maravilla a nuestro favor. Y tú eres el mismo, Señor Jesucristo, como dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Te bendigo y te doy gracias por esta palabra sencilla que nos enseña, Señor. Amén. Aleluya.